Nos está saliendo una excepción. Vuelvo a correr. La única razón por la que se nos lance esta excepción en la línea 67, incluso aquí justo cuando se me cortó había agregado esta línea para ver por qué se lanzaba, es porque Tool Panel es nula. Pero la pregunta del millón es ¿por qué es nula si la estoy instanciando aquí arriba? ¿Sí lo ven? ¿Cuál es el detalle? Observen los métodos. Se instancian, se construye el layout y se inicializan los listeners. ¿Dónde agregamos la instanciación de todos los objetos? En la inicialización de los listeners, que es el último. Ahí fue un descuido mío. Estas líneas realmente no tienen que estar aquí. Donde tienen que estar es en el que instancia los componentes. Ya que logramos instanciar los componentes de forma correcta, ya tenemos nuestra ventana. Oye, no hace nada. Pues sí, no hace nada porque todavía no le hemos programado nada. Pero nota que ya tenemos nuestro grid con los botones, ya tenemos nuestro panel con fondo blanco en el que vamos a dibujar, el que va a ser nuestro pizarrón. ¿Qué prosigue ahora? ¿Qué sigue ahora, chavos? ¿Qué harías, Manuel? Agregar los listeners. Exactamente. Vamos a trabajar con la inicialización de los listeners. Copio mis botoncitos, que son a los que les voy a poner listeners, y me voy al método de inicializar los listeners. ¿Qué le tengo que poner a los botones? Es un add. Copié los paneles en lugar de los botones. A mis botones, ¿qué les tengo que hacer? ¿Qué hice con la calculadora? ¿Se acuerdan? ¿Chavos? ¿Qué hice con la calculadora, Abraham? ¿Qué hicimos? Yo no me acuerdo. Quiere decir que no has hecho la calculadora, ¿eh? Agregamos un action listener. ¿Sale? Sí. ¿Cómo le hicimos, Brenda? ¿Cómo agregamos el listener del clic en el botón? Hacemos un New Action Listener y como es una interfaz anónima, lo que nos pide es que sobreescribamos. Ok, perfecto. Eso lo tenemos que hacer con cada botón. ¿Sale? A cada botón le tenemos que poner esto. Vale, me late. Ya le puse que cuando le den clic haga algo. Ahora, ¿qué quiero que haga? ¿Se acuerdan lo que hicimos con los operadores? Que cuando presionaba el signo de por, ponía la operación, bla, 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 bla. Tengo que pensar en los estados de mi ventana. Tengo que pensar en los estados de mi ventana. De entrada, lo que voy a hacer es
declarar las constantes. ¿Para qué? Para mis operadores, que en este caso son los botones con los que yo estoy trabajando. Entonces me voy acá arriba y digo private, static, final, int y las herramientas. Tener 10 herramientas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué herramientas tengo? Tool, Circle. Ok. ¿Qué otra tengo? Triangle. ¿Qué otra tengo? Square. ¿Qué otra tengo? Rectangle. ¿Qué otra tengo? Polygon. ¿Qué otra tengo? Text. ¿Qué otra tengo? Image. ¿Qué otra tengo? Pencil. ¿Qué otra tengo? Line. ¿Qué otra tengo? Select. Son mis herramientas. Y esta pues les empiezo a dar valores. 1. Mi herramienta 1, mi herramienta 2, mi herramienta 3, mi herramienta 4, mi herramienta 5, mi herramienta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo 10 herramientas. Y debo de guardarla en algún lugar. Bueno, voy a crear una propiedad a la que le voy a llamar private selected tool. Y selected tool tiene que cambiar su valor en función de la herramienta que haya elegido. Círculo. Ahorita las ajustamos. Tengo mi círculo. Aquí tengo el triángulo. Aquí tengo el cuadrado. Aquí tengo rectángulo. Tengo polígono. Aquí tengo texto. Tengo imagen. Tengo lápiz. Línea. Y selección. Yo, cada vez que seleccione alguna de esas herramientas, yo ya sé qué acción es la que tengo seleccionada. ¿Qué es lo que quiero dibujar? ¿Qué sigue? Podría ser que los botones pues hagan la función, ¿no?, del dibujo. No. Ahí es donde tiene que empezar el análisis orientado a objeto. ¿Dónde voy a dibujar? En la otra parte de la pantalla que había comentado, ¿no? Seleccionar el área, ¿no? Que me sale dibujar. O sea, fíjate, voy a correr mi ejemplo. Ya tengo. ¿Puedo dibujar aquí? No. O tengo que dibujar aquí. Solo en el área blanca. Tengo que dibujar solo en el área blanca. Entonces, si voy a dibujar solo en el área blanca, ¿qué tengo que hacer? Tengo que detectar cuando el mouse entre al área blanca para habilitar el modo dibujo, porque si yo digo aquí, agrégame un cuadrado,
JFrame, aquí te agrego un cuadrado, ¿eh? Yo quiero que solo se pueda dibujar en el área blanca. Entonces, no solo tengo que trabajar listeners en la parte de los botones, sino también tengo que trabajar los listeners en mi pizarrón, en mi dashboard. Entonces, ya que acabé de ver los botones o las secciones de los botones, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que Hay un detectar? evento que detecta cuando el mouse pasa sobre un elemento, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Quién más? Lo que su compañero dice es que al dashboard panel le agregamos algún evento de botón. Tengo los siguientes 3 eventos de botón, fíjense. El mouse listener, el mouse motion listener y el mouse wheel listener. El mouse listener es el que me va a dar las acciones del botón, clic, el que cuando le quito el clic, bla, 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 bla. Entonces, si quiero saber cuando dé clic, porque el clic es el que me va a ayudar a agregar la figura, pues tengo que agregar el mouse listener. Y aquí tengo que agregar el new mouse listener, y esto lo que me va a obligar es a implementar estos 4 métodos, si es que los necesito. El mouse, voy a empezar por el de abajo. El mouse clicked es cuando se da el clic, el evento de clic. Pero el evento de clic tiene fases. ¿Sale? ¿Cuáles son las fases? El mouse preset, cuando lo presionas, y el mouse released, cuando lo liberas. Eso me puede servir, por ejemplo, para cuando haga el evento del drag. Antes de hacer un drag, a fuerzas es un preset, y al terminar el drag, a fuerzas es un released. Cuando tú entras a una región, se activa el entered. Cuando sales de la región, se activa el mouse exited. Entonces, estos son los eventos que yo tengo que trabajar. Además, tengo para mi dashboard panel, punto, add mouse motion. Y en el mouse motion listener, tengo el mouse moved y el mouse dragged. Aquí es simplemente si quiero detectar cuando el mouse se mueve, lo puedo ir siguiendo, imprimir las coordenadas en algún lugar, no sé. Y el dragged es cuando hago un drag. Eso me pudiera servir. Aquí los dejo de momento. Por ejemplo, vamos a agregar simplemente mensajes a consola. Clic en el dashboard. Entró al dashboard. Para que ustedes vean que efectivamente se da. Salió del dashboard. Mouse preset. Dashboard. Y ojo, esto solo lo va a escuchar si ocurre en el dashboard panel. Si es en otra parte de la ventana, no lo va a hacer. Move release. Aquí podemos poner drag it en el dashboard. Dashboard. Y voy a limpiar mi consola. Fíjense, ya estoy en la ventana.
Mi mouse está moviendo los botones, pero no me imprime nada. En cuanto entro, como está en el Move, pues obviamente un píxel que se mueva se detecta. Pero el último evento que se ve es el que sale. Mouse preset, tengo el mouse presionado, lo suelto, el mouse release, y hasta que se da el evento del preset y el release, ocurre el clic. O sea, tienen que ocurrir los dos eventos para que se dé el clic. Entonces, yo ya logré poner los eventos en mi panel del mouse que me interesan. Ya los caché. Ya sé ya sé dónde tengo que programar las cosas para recibir los eventos del mouse. ¿Sale? Entonces, voy a limpiar y voy a comentar esas líneas porque si no nos van a meter mucha basura en nuestra consola. Ya ustedes lograron observar que ya estamos captando los eventos de que el mouse se mueve, de que doy clic en con el mouse, de que hago el drag con el mouse en el pad. Ahí están mis eventos. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? A mí se me ocurre que el evento de cuando detecta movimiento podría tener algunos métodos que nos den las coordenadas. Y entonces, obteniendo las coordenadas de en dónde está el mouse, podemos a partir de ahí, cuando le demos clic, dibujar Sí, la figura a partir de esas coordenadas. sí, Alberto, pero muy complicado. ¿Por qué? Lo primero que tengo que saber es si entraste o no entraste a la región de dibujo. Entonces, para eso me Ok, sirven estos dos. ¿Están de acuerdo? sí. Si estás dentro de la región de dibujo, me interesa, porque podemos hacer cosas. Si no estás dentro de la región de dibujo, ¿para qué me la quiebro? Entonces me voy a mis constantes. Acuérdense, aquí mucho es de la programación de mi interfaz. Esta es prácticamente la que va a tener, creo que, más líneas. Lo demás es muy sencillo. Siempre la programación de pantallas consume mucha línea de código. Private, static, final, int, y puedo pensar en llamarle, no sé, drawing active. ¿Por qué voy a activar el dibujo si estás dentro de la región de dibujo? Si no, ¿para qué lo activo? Y entonces, cuando no estás en la región de dibujo, lo inactivo. Y entonces puedo pensar en una variable que me diga private int drawing state. ¿Vale? Y entonces aquí es donde yo voy a empezar a trabajar también con el constructor, porque puedo tener una herramienta seleccionada como puedo no tener herramienta seleccionada, que eso va a ocurrir en teoría al principio de uso de la aplicación, pero también pudiera darse el caso que yo en algún momento dado necesite decir, güey, no quiero ninguna herramienta de selección. A lo mejor como decir, no quiero nada. Ah, pues pongo un tool, un selected y la pongo en -1. Y entonces mi constructor, yo digo que selected tool se inicialice en tool unselected, que no tengo nada seleccionado, y que mi drawing state sea igual a drawing inactive. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En los eventos de cuando entre y cuando salga de la región, cambio ese estado. Entonces aquí digo, drawing state es igual a drawing inactive porque saliste, y cuando entres, quiero que lo actives. Ya sé que puedo dibujar o que no puedo dibujar. Ya lo estoy controlando con eso. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué sigue?
¿Qué se les ocurre que pudiera seguir? Pues que ya tengo que cachar el evento del clic, ¿no? Aquí puedo decir si drawing state es igual a drawing active. Si está activo, ya quiero empezar a dibujar. Oye, pero ¿y qué voy a dibujar? Ahí está la pregunta del millón. Y ahora sí empiezo. Esto fue ventana. Y ahora sí ya empiezo con mi análisis orientado a objetos. Vamos a crear un paquete donde vamos a poner nuestro modelo. Me voy a dar por bien servido si logramos hacer el primer botón aquí hoy en esta clase. Creo mi paquete. Va a ser mi clase, mi modelo. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear una clase figura. ¿Qué tiene una figura? ¿Qué le pondrían ustedes a una figura? Sus dimensiones. No, porque no todas las figuras tienen dimensiones. Vamos a generar herencia. Lo que sé que tienen todas las figuras es que tienen una coordenada. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Aquí podemos empezar con un dilema interesante por lo siguiente. Fíjense. Protected int x, protected int y. Alguien me podría decir, oye, pero no me conviene más meterlo en un objeto punto, donde el objeto punto tenga x y y. Y ahí es donde yo tengo que tomar decisiones de diseño. Si lo meto en un objeto, cuando quiera sacar las coordenadas, tengo que sacar el objeto coordenada y del objeto coordenada sacar la X y sacar el Y. Pero pudiera ser sano, porque quizá con el objeto coordenada después yo pueda utilizarlo para calcular distancia entre puntos, empezar a meter toda la parte de geometría analítica que yo conozco perfectamente y que me puede servir a la hora de hacer un pizarrón. Ahorita dejémoslo así, por practicidad, pero dejándolo como ahí, como una inquietud de, oye, ¿no me convendría mejor meterlo en un objeto punto? Habría que evaluarlo. ¿Qué otra cosa sé que voy a tener? ¿Podría ser el número de lados de la figura? Vamos a meter imagen. Una imagen tiene un número de lados, un texto tiene un número de lados. En la línea con el mouse a puño alzado no tiene lados. Lo que sé es que va a haber un grosor de línea. ¿No? Lo que sé que la figura va a tener un objeto color para guardar ¿qué? El border color. Y un color de relleno. ¿Estamos de acuerdo? Voy a crear los setters y los getters de todas las propiedades. Voy a crearle un constructor protegido para que no puedan crear un objeto figura, no puedan dibujar una figura porque una figura no es nada. Entonces, para que no la puedan instanciar, la creo protegida. Pero entonces, ¿el color de relleno sí iría aquí?
Porque si es una imagen o una línea o el pincel, tampoco tendría color de relleno, ¿sí? Sí tiene, no la ves. La imagen, si la imagen tiene transparencia, le puedes poner color de relleno y en las partes de la transparencia vas a ver el relleno. El relleno en un texto es como el background, ves el texto y ves el color que tiene atrás. En una línea no lo ves, pero no quiere decir precisamente que no lo tenga, porque simplemente no hay parte donde rellenar. Dis.x igual a x. Dis.y igual a y. Ya tengo mi figura. Y todas mis figuras, en teoría, todas mis figuras, deberían ¿qué? ¿Deberían qué, chavos? Public, void, paint. Píntense. Para pintarte, necesitas recibir un objeto que se llama graphics. Y si quiero forzar que todos implementen lo hago abstracto. Y eso hace a mi clase abstracta. ¿Qué quiere decir que mi clase sea abstracta? Que la clase no se puede instanciar por sí sola. No voy a poder crear una instancia de figura. No voy a poder dibujar un objeto figura. Voy a poder dibujar un círculo, un cuadrado, un rectángulo, una imagen, un texto, pero no una figura. ¿Sale? Entonces, creamos, ¿cuál es el primer botón que tenemos? Cuadrado. Vamos por el cuadrado. Vamos a crear una clase que se va a llamar cuadrado. ¿Y cuadrado de quién va a heredar? De figura. De figura. Figura. Y aquí me dice, oye, espérame, ¿qué pedo? Tengo dos cosas. Uno, tengo que agregarle su constructor porque está protegido el de la figura, pero además me dice, si no quieres que tu clase sea abstracta, sobrescribe el método paint. Entonces, cualquier clase que herede de figura tiene que dar las reglas bajo las cuales esa figura se deberá pintar. ¿Va? Y ahora sí, empiezo a hacer mi análisis del cuadrado. Y yo en el cuadrado puedo decir, va, ¿qué característica tiene un cuadrado que no viene dado por la figura? Ahora sí, Alberto, hace rato decías. Sus dimensiones. Debate int lado. ¿Cómo se dice lado en inglés? Side. ¿Cómo? Bueno, creo que es SIDE. ¿Sí? Creo. Vamos a preguntarle a Google. Sí, creo que sí es ahí. Va, gracias, compañero. Perdón por no creer en ti. No, yo también dudé. Entonces, oye, pero ¿y qué tamaño va a tener mi cuadrado por defecto? Ok. Entonces empiezo a crear constantes, pero ya son en la clase cuadrado. Private, static, final, int. Nos quedan 10 minutos. Si nos corta y nos vamos a conectar y vamos a procurar terminar a la 1 para también respetar sus tiempos. Private, static, final, int, default, size. Igual a, no sé, a 100, por ejemplo. El cuadrado base va a ser de 100 por lado. Entonces, cuando yo
Ahorita lo dejo así. Ahorita les explico esa parte. Lo siguiente que tengo que hacer es qué color va a ser el por defecto para el borde y qué color va a ser el por defecto para el relleno. Entonces creo otras constantes, pero ahora de tipo color. Porque yo quiero que sean diferentes mis cuadrados de mi círculo, que se vean diferentes a la hora de que yo los agregue. Entonces creo un color y va a ser mi default. Default border color. New color. Y aquí yo le puedo dar un RGB, que sea el borde negro, por ejemplo. 0, 0, 0, 0. La ausencia de luz. Y puedo pensar en el background color, que es completamente la luz, o puedo decir simplemente la constante, que sea blanco, por ejemplo. Aquí yo quiero que sea blanco. White. Mi default fill color. Entonces, cuando yo vaya a inicializar mi cuadrado, yo a mi cuadrado, nota que primero se tiene que mandar a construir la superclase, por eso está la palabra reservada super, se construye el objeto padre que es figura, y aquí voy a decir fill color, o this fill color, fill color igual a default fill color. Y el this border color va a ser igual a mi default border color. Oye, ¿y cuánto va a medir de lado? Ah, de lado va a ser this.side. Va a ser igual a default side. Ya tengo construido mi cuadrado. La pregunta del millón es, ¿cómo lo voy a instanciar desde la ventana? O sea, ya en mi ventana, o sea, ya construí mi cuadrado. Todavía no he dicho cómo se va a dibujar. Pero ya lo construí. Ya sé que va a tener una longitud de lado y va a tener un color de borde y un color de relleno. Entonces me regreso a mi ventana. Estábamos en el clic. Y dijimos que cuando mi Dragon State estuviera activo, lo que yo voy a hacer entonces ahora es detectar qué figura es la que quieres dibujar. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. Entonces yo aquí digo figura, porque no quiero mandar a dibujar por todos lados. Quiero tener un solo lugar donde se dibuje, de preferencia. Figura es igual a ¿qué? ¿Cómo le harían para saber qué figura? Y aquí es donde nosotros vamos o podemos explotar pues, el polimorfismo. Y puedes decir, mira, ¿sabes qué? Para no sobrecargar de líneas el método del clic, simplemente voy a hacer un llamado y voy a decir, ah, bueno, get figure draw. Quiero que me des qué figura son las que tú quieres dibujar. Y a lo mejor yo aquí es donde digo e.getx, e.gety. ¿Qué son X y Y? Las coordenadas del mouse. Quiero que me des una figura en estas coordenadas. Ahora va, cámara. Entonces, lo que voy a programar ahora es un método que me devuelva un objeto figura. Y aquí es donde vamos a empezar a ver el polimorfismo. Porque yo voy a decir private figure get figure draw in X, int Y. Y aquí lo que yo tengo que preguntar es ¿qué figura es la que se está dibujando? Es figura. Aquí entonces voy a crear un objeto figura, que le voy a llamar a figura, y lo voy a inicializar en nulo para poder retornarlo. ¿Vale?
Y lo siguiente que voy a hacer es, si selected tool es igual a unselected, ¿qué quiere decir? Que no quieres dibujar, ¿no? Y hay de dos sopas, o regreso nulo, si no hago nada, o lanzo una excepción. Ya estuvimos trabajando, vamos a crear nuestro paquete exception. New package exception. Y aquí creo una excepción, lo hago más sobre todo por la parte de herencia. Drawing exception. Y digo que esta cosa extienda de la clase exception. Java Lang exception. La puedo enriquecer, le puedo meter un montón de cosas. Después podemos trabajar chida una excepción para que nos quede robusta. Pero me regreso a mi ventana pizarrón. Entonces digo, ¿sabes qué? Si se da esta cosa, quiero que hagas un throw new drawing exception. Y quiero que esta cosa la lance. Throws drawing exception. Pero pudiera darse el caso que tenga mis otras herramientas seleccionadas. Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces tengo mi tool circle, mi tool image. Lo voy a agregar así para que sea más rápido por el autocomplete. Después de line sigue pencil. Después de pencil sigue polygon. Después de polygon sigue rectangle. De rectangle select. De select square. De square text. De text sigue triangle. Y acabamos. Y lo que tengo que hacer, quedamos que va a ser el cuadrado, ¿no? Que de hecho le llamamos cuadrado, debimos haberle llamado square, después lo renombramos. Cuando sea cuadrado, quiero que figura sea igual a un cuadrado. Y entonces yo aquí es donde digo, a ver, no quiero instanciarlo yo, porque entonces empiezo a ensuciar. Entonces me voy a mi clase cuadrado y en mi clase cuadrado me faltó generarle el getter y el setter a site por si se necesita. En mi clase cuadrado voy a crear un método estático público, public static get default en X, en Y. Y entonces aquí digo return new cuadrado XY. ¿Por qué? Nota que como es protected, no puedo instanciarlo allá, no puedo crear una instancia allá, tengo que crear el por defecto. Entonces creo un objeto al que le llamo, perdón, un método al que le llamo getDefault. Cuando yo haga esto, yo aquí puedo decir, va cámara, cuadrado, punto, getDefault, se va con el XY que estoy recibiendo. Nota que estoy guardando un objeto de tipo cuadrado en un objeto de tipo figura. Y que mi método, getFigureDraw, va a regresar un objeto de tipo figura. Entonces me regreso a mi método onClick.